Los saludo nuevamente. Este día vamos a trabajar con otro tema bastante importante que es el de las sustancias nitrogenadas, especialmente el grupo aminas. Sustancias de tipo nitrogenadas existen de varios tipos. Tenemos el caso de las aminas que tienen el grupo NH2. Las aminas pueden estar, siempre que esté el nitrógeno directamente ligado al carbono, con cierta cantidad de hidrógeno, vamos a estar hablando de aminas. En general, siempre que esté el nitrógeno directamente ligado al carbono, tenemos una amina. Otro grupo que también es nitrogenado es el grupo nitro. El grupo nitro también es producto de la oxidación, aunque en nuestro cuerpo humano es un poquito menos común que el grupo amina. Tenemos un derivado de las aminas, que es el grupo amida, que es el que medio veíamos en la parte anterior, que es OONH2, al que también pueden haber sustituciones, eso no es, por eso no deja de ser amida. Y otro grupo nitrogenado son las hidracinas, que también tienen ese grupo presente. Así que todos estos son nitrogenados. Sin embargo, cuando hablamos de aminas estamos hablando precisamente del primero que vemos acá. Las aminas son compuestos que tienen heteroátomos, que básicamente el átomo que está aparte del carbono y el hidrógeno sería el nitrógeno. Aunque también ya podemos anticipar de que puede haber otro grupo funcional que tenga oxígeno, por ejemplo, o azufre. Por lo tanto, aquí estamos hablando de sustancias que tienen nitrógeno, aparte de otro tipo de compuesto. Son compuestos que pueden ser de tipo alquílicos o pueden ser de tipo arílicos, es decir, puedo tener aminas aromáticas o aminas alifáticas. Sin importar eso, también al estar en forma aromática o alifática, también puede existir la relación del grupo amina dentro de un heterociclo, y esto generaría un grupo adicional que se llama grupo aza. Los compuestos aza son aminas, siempre son aminas, siempre estamos hablando de aminas. Sin embargo, al estar el nitrógeno dentro del anillo, dentro del ciclo, el compuesto se comporta de una forma un poquito distinta, por lo tanto se percibe la diferencia entre los dos. Algo así como lo que pasaba con un éter y un epóxido. Los epóxidos son éteres, sin embargo son un tipo de éteres especiales al estar dentro del heterociclo. Las aminas todas tienen el nitrógeno con valencia 3. Eso deja lugar a que exista dos electrones desapareados que sirven como base de Lewis. Todas las aminas tienen bastante actividad biológica, en especial nuestro cuerpo tiene un sistema de transmisión de información mediante aminas, al cual se le denomina el sistema de los neurotransmisores. Todos los neurotransmisores tienen neuroreceptores específicos. Esta relación entre neurotransmisores y neuroreceptores es la que se puede bloquear mediante el uso de medicamentos, y por eso las aminas son bastante útiles en la parte farmacológica. Aunque algunas tienen malos usos, por ejemplo el caso de las drogas, que también la mayoría son aminas. Así, por ejemplo, pueden cambiar el estado de ánimo, pueden hacer que una persona se ponga violenta, pueden causar alucinaciones, pueden inducir estados comatosos, o incluso por sobredosis pueden ocasionar la muerte debido a la alta carga cerebral que se genera en cierto momento. Muchas de ellas son liberadas por los procesos de eliminación de sustancias corporales, o también son generadas por descomposición microbiológica, así como el caso de la putrescina o la cadaverina, que son aminas del proceso de descomposición. Las aminas también se encuentran en plantas y animales. Así, por ejemplo, en el caso de los animales tenemos el caso de los peces. Los peces, como parte de su proceso biológico, ellos liberan nitrógeno, al igual que el ser humano, también liberan nitrógeno a través de la orina. Sin embargo, los mecanismos de orina del pez es a través de su piel, así que el olor clásico del pescado
El olor que usted siente del pescado es ocasionado por aminas, específicamente la trimetilamina que está presente en esa piel. Y en el caso del ser humano, nosotros ocupamos también derivados de aminas, el cual se denomina urea, que es el que veíamos en química general. El caso de la nicotina, que se encuentra en la hoja del tabaco, también es el caso de una amina que hace interacciones, bloquea neuroreceptores y esto hace que cambien los estados de ánimo de la persona. Así una persona que fume tabaco normalmente le cuesta dejarlo debido a que debido al proceso que hace la nicotina en el cuerpo, la persona se tiende a relajar. Una vez pierde el estado de relajación, bloquea la activación de la dopamina y eso hace que la persona entre en un estado de ansiedad. Ese estado de ansiedad normalmente es el que hace que una persona se vuelva ansiosa a la hora de no consumirla. Hay personas que ante la presión necesitan fumarse un cigarro, si no, no pueden concentrarse precisamente por la falta de anclaje de la dopa. También tenemos otros estimulantes como por ejemplo la cocaína. La cocaína es una droga y es mala para el cuerpo debido a que produce estados bastante alterados psicológicamente. Obviamente la persona que consume el producto va a decir que se siente de maravilla cuando lo consume. Sin embargo, internamente su cuerpo está trabajando de una forma anómala y por eso mismo puede causar su abuso problemas tanto psicológicos como la misma muerte. Aquí tenemos el caso de la trimetilamina. Trimetilamina se denomina porque hay tres metiles y el grupo amina en el centro. Este es el par de electrones libres en la forma tetraédrica que normalmente tiene en ese estado. El caso de la nicotina también es una amina. Este es el tipo de amina que les decía, el tipo AZA, aunque también tiene este otro grupo AZA en esta oposición. ¿Qué hacen estas aminas? Estas normalmente bloquean los neuroreceptores. Funcionan como neurotransmisores. Básicamente suplantan al neurotransmisor y bloquean al neuroreceptor. Al bloquearlo, hacen el efecto y la persona cambia básicamente su estado de ánimo al consumir. En el caso de la coca, tenemos acá al nitrógeno en este biciclo. Y este es el que hace el efecto, el que se ancla al neuroreceptor para hacer el efecto de la droga. Otras de las aminas que también son importantes es el caso de las endorfinas. La endorfina es una hormona que se segrega para tratar de combatir efectos adversos del cuerpo y mejorar las capacidades de conexión de nuestras neuronas. En general, uno de los mayores problemas del cuerpo humano es el estrés. El estrés psicológico es un estrés que normalmente también conlleva la aparición de otros problemas subsecuentes como la acidosis y todo esto hace que el cuerpo vaya desmejorando su capacidad de reacción a los estímulos externos hasta llegar a un punto donde el cuerpo literalmente deja de funcionar y este es el llamado estado burnout. Cuando una persona está muy estresada, el cuerpo necesita formas de poder desestancar ese punto. Por eso es que es muy recomendado hacer ejercicio frecuentemente para que nuestro cuerpo naturalmente libere endorfinas. Estas endorfinas lo van a hacer sentir bien y van a eliminar los estados del estrés. Así es que si usted se siente estresado, acuérdese, haga ejercicio cotidianamente y esto le va a permitir botar ese estrés. Artificialmente también se generan sustancias derivadas de la amapola que pueden ocupar los mismos neuroreceptores de las endorfinas. Este es el caso específico de la morfina y de todas las opiáceas. Opiáceas se le dice a todo el grupo de drogas que son derivadas del opio. La morfina es el derivado más fuerte del opio. La morfina tiene un problema que es súper adictiva. Es quizás el extracto más puro de la amapola y es el más adictivo. Sin embargo,
El problema ha tenido históricamente también repercusiones. Eh, el opio siempre ha sido considerado droga desde hace bastante tiempo. Sin embargo, para la guerra de sucesión de los Estados Unidos, en el calor de la guerra, en el calor de los balazos, las personas quedaban heridas y en ese tiempo no había formas efectivas de curar. Sin embargo, hubo una idea de ponerles morfina a los guerreros, y esto hizo que las personas, aunque tuvieran una bala, pudieran seguir peleando, simplemente por la euforia del momento y también por el efecto de la morfina, que bloquea todos los neuroreceptores, haciendo que la persona no siente el dolor. Podría estar herido de bala y ella seguía peleando. Esto fue un gran problema en general para tanto para Estados Unidos, porque generó muchísimos, pero muchísimos adictos, que a los que se les decía los adictos de la guerra, pero también generó otro gran problema en cuestiones de derechos humanos. Una persona que está herida de una bala ya no puede pelear. Allí viene el problema de que si usted hace pelear mediante una morfina a una persona, esta se va a desangrar en la guerra y va a morir peleando. Esto es inhumano, y por eso mismo es el gran problema de la morfina en ese caso de las guerras. La morfina se ocupa actualmente especialmente para personas que tienen cáncer terminal y el dolor no lo deja funcionar. Así es que cuando están esos casos de que la persona no puede funcionar en función de la presencia de sustancias que le están causando ese dolor, se le inyecta morfina para que pueda seguir su día a día. Sin embargo, son casos casi terminales, para que pueda seguir sus últimos días de vida con una calidad de vida relativamente aceptable. Sin embargo, es bastante cara y solo se vende bajo receta médica. Nunca la toman a la ligera porque es adictiva. También tenemos otro tipo de hormonas como lo son las catecolaminas. Estas normalmente se les dice dopas. Todas son derivadas de la levotirosina y básicamente se le llama catecolaminas porque tiene el grupo catecol como parte de su estructura. Si nos acordamos un poquito, cuando veíamos la parte de fenoles, les dije que existía un fenol que tendríamos que aprendérnoslo bien, que es el catecol, básicamente esa parte de ahí. El catecol, unido a esta grupamina que está acá, es a lo que se le denomina catecolamina. Las dopas todas son derivadas de la levotirosina transformada en dopa. Cuando la dopa va teniendo sustituciones, puede tener descarboxilación, por ejemplo, perder el grupo carboxilo, y eso es lo que hace la dopamina. La dopamina también puede ser modificada, puede añadírsele un grupo de alcohol como el que está acá, para que se llame noradrenalina, y a la noradrenalina, si se le da una sustitución en el grupamina de ese punto, forma lo que se denomina la adrenalina. Todas las dopas tienen efectos corporales en función de el grupo que está presente. Posteriormente les voy a poner una charla de de un psicólogo sobre esta parte de las dopas. Así también tenemos la oxitocina, como pueden ver aquí también está la tirosina, y esta no es dopa, pero también lleva el mismo mecanismo corporal, eh, así como polipeptido como se encuentra. Tiene su mecanismo corporal y también es un efecto hormonal. Además tenemos la norepinefrina, la serotonina y la dopamina. El caso específico de la dopamina y la serotonina es un efecto ambiguo que genera especialmente un efecto psicológico. La serotonina normalmente sirve como un calmante, calma la ansiedad que puede generar el cuerpo. En cambio, la dopamina nos impulsa normalmente a generar ciertas acciones. Normalmente en la disyuntiva de el amor, por ejemplo,
estamos siempre pensando, pues somos un tipo de persona. Nosotros podemos tener una gran carga de serotonina que nos hace un poquito fríos, o también podemos tener una sobrecarga de dopamina que nos impulsa a actuar. Así es que cuando se da esta situación, normalmente va a pasar lo siguiente. Va a pasar de que o podemos ser súper racionales y no pensar lo que estamos haciendo y dejarnos llevar por el efecto de de la dopamina y el corazón manda. O también podemos ser muy sensatos y pensárnoslo demasiado y nunca actuar por efecto de la serotonina. Así, usted ese. ¿Qué tiene más? ¿Qué es más cuando se enamora? ¿Se va directamente al punto? ¿Le dan las maripositas en el estómago? Usted tiene altas cargas de dopamina. Si usted prefiere analizar la situación y aunque pierda el novio, analiza, piensa lo que va a pasar, usted tiene mayor carga de serotonina. Esto normalmente es cuestión social, como del desarrollo. No es que una persona tenga más de uno o más del otro, sino que el desarrollo va generando una acción mayor de uno o de otro. Existen también ciertos neurotransmisores que generan efectos precisos. Por ejemplo, una alta carga de serotonina nos puede llevar a un punto donde dejamos de pensar y llegamos a un estado de esquizofrenia. Sin embargo, si la cantidad de dopamina no es la indicada y es demasiado poca, también podemos entrar a un estado de ansiedad. Nuestro cuerpo siempre necesita una cantidad media de serotonina, de dopamina, para poder funcionar. En el caso de la serotonina, si tengo cantidades elevadas de serotonina, normalmente nos sentimos felices. Obviamente, si bajamos la felicidad, o sea, la serotonina, vamos a entrar en depresión, que también nos indica también un estado bajo de dopamina. Si los dos están bajos, estamos en estado deprimido. Cuando siente mariposita en el estómago, normalmente eso es por efecto de tres neurotransmisores. Estamos en efecto de serotonina, de oxitocina y dopamina. Si existen altas cantidades de los tres, nos enamoramos bastante rápido. Igualmente, hay dos que se elevan bastante en los estados de estrés espontáneo, que serían la noradrenalina y la adrenalina, y esto nos genera un estado de conflicto y nos pone dispuestos a pelear. Siempre que se enoje es causa de esos dos neurotransmisores. Otros efectos, si yo tengo mucha adrenalina, la adrenalina también se libera como efecto de la falta de calor. Si usted se encuentra en un país frío y su cuerpo se tiene que calentar, normalmente se eleva la cantidad de adrenalina para poder funcionar y que el cuerpo responda. Para eso también eleva mucho el metabolismo y la respiración y hace que el cuerpo logre sobrevivir a esos ambientes. También la adrenalina se le dice el neurotransmisor del último momento. ¿Por qué? Porque cuando usted está a punto de fallecer, cuando usted está en punto de entrar a un proceso donde su cuerpo puede ser dañado, se libera una alta carga de adrenalina que hace que el cuerpo logre sobrevivir a esos embates. La liberación de adrenalina también conlleva una alta concentración y poder básicamente inhibir otras hormonas y actuar en un momento preciso. Hay muchos reportes donde personas han estado en un estado de estrés, de punto de muerte, donde se ha activado la alta torrente de adrenalina y normalmente la persona logra responder. Así, por ejemplo, van a ver en internet, pueden buscar reportes de mamás que han levantado carros para salvar a sus bebés. Les pregunto, ¿una mamá tendrá la fuerza para levantar un carro? ¿O es el efecto de la adrenalina que se generó que hizo que se inhibiera los controles de fuerza? Eso es lo que pasa. Cuando se está en ese punto, normalmente la adrenalina inhibe ciertas
ciertas capacidades que tiene el cuerpo humano. O también genera sobrefuerza. Igualmente pasa en el caso de que alguien va a chocar en el volante. El que está chocando siente que toda la vida le pasa, todo el momento le pasa en minutos. Puede distinguir cómo va a chocar y cuándo va a chocar. Sin embargo, si una persona no que no está participando directamente en el efecto, solo ve el choque. El que está conduciendo ve el choque, piensa, a veces no responde, no puede ni mover el manubrio, no se puede quitar el golpe. Sin embargo, el que está afuera solo ve el golpe. El tiempo pasa normal para él, para el que está conduciendo no. Es el efecto también de la adrenalina. Igualmente en el caso médico, una persona que ya está a punto de fallecer y usted la va a salvar, se indica que se le inyecta adrenalina y esta adrenalina hace de que el cuerpo logre responder mejor a los efectos, al estado para que entre en estado de sobrevivencia. Así, es muy común, antes de desfibrilar a una persona que está perdiendo el pulso, es muy común ponerle adrenalina para que esta reaccione. Las aminas tienen varias clasificaciones. Si es en función de la cadena, pueden ser alifáticas o aromáticas. Si es en función de la presencia del punto donde se está anclado el nitrógeno, pueden ser de tipo heterocíclicas o pueden ser de tipo lineales. Y si es en función de la posición donde se encuentra el nitrógeno y cuántos sustituyentes tiene, podemos tener aminas primarias, secundarias y terciarias, así como podemos tener alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Sin embargo, acá hay una diferencia. Quien es primario, secundario o terciario es el nitrógeno directamente. En el caso de los alcoholes, quien era primario, secundario o terciario era el carbono donde está anclado el grupo alcohol. Es la diferencia básica. Así podemos tener todas las aminas se derivan del amoníaco. Básicamente vamos a seguir la forma del amoníaco, así como en los alcoholes seguimos la forma del agua. Una amina primaria solo tiene un sustituyente orgánico y dos hidrógenos. Una amina secundaria tiene dos sustituyentes orgánicos y un hidrógeno. Y una amina terciaria no tiene ningún sustituyente, ningún hidrógeno y solo sustituyentes orgánicos. Es la clasificación de los tres tipos de aminas, primarias, secundarias o terciarias. Bien, puede existir aminas cuaternarias, sí pueden existir, sin embargo ya no se consideran, ya no se llaman aminas, sino que se les llama sales de amonio. Entonces es la diferencia. Una amina cuaternaria es normalmente cuando se hace reaccionar ese par de electrones de ahí, por ejemplo por la adición de un hidrógeno, y esto genera que el nitrógeno quede con carga positiva. Como pueden ver, ya se parece más al amonio que otra cosa, por eso se le denomina sal de amonio. Sigue siendo amina, sí, sigue siendo amina. Sin embargo, para nombrarse se tiene que nombrar como una sal de amonio. Usualmente, compuestos con 4 grupos unidos al nitrógeno también existen, como ya les dije, es el caso de las sales de amonio cuaternario. Y para el caso podemos tener 4 grupos orgánicos o podemos tener hidrógenos como sustituyente y eso hace que el nitrógeno quede con la carga positiva. Cuando se da este punto, esto funciona más como una sustancia iónica que como una sustancia covalente. Por eso es que lleva otra clasificación, ya no como amina, sino que más como una sustancia iónica. También podemos tener, como les decía, podemos tener alquilaminas y arilaminas. Cuando hablamos de alquilaminas, una parte alquílica unida directamente al grupo amina. Aquí no importa si la amina es primaria, secundaria o terciaria. Cuando hablamos de arilamina estamos hablando, por ejemplo, el caso de la anilina, donde está directamente unido el grupo amino a la cadena orgánica, a la de cadena carbonada.
La anilina sería un caso de anilamina. ¿Cómo nombramos a las aminas? Normalmente las vamos a nombrar en función del grupo amino. Esta parte del NH es el grupo amino. Normalmente ese grupo amino se nombra como amina al final del nombre de la molécula. Existen dos tipos de nomenclatura, está la común y está la IUPAC. La diferencia básica entre las dos es de que en la común todo es radical. El grupo amino puede estar sustituido por hasta 3 radicales. Entonces nombramos los radicales y después decimos la palabra amina. En el caso de la nomenclatura IUPAC, tenemos que elegir una cadena principal donde está el grupo amino. Y es la diferencia básica. En este caso tenemos que decir exactamente en qué carbono contiene el grupo amino. Así, por ejemplo, en el primer caso, en la nomenclatura común sería una etilamina, radical amina, etilamina. Si lo estamos tomando como la nomenclatura IUPAC, sería una etanamina, etan de etano, amina, etanamina. Igualmente podemos hacer en el segundo caso, tenemos una ciclopentilamina o ciclopentanamina. Y en el tercero de los casos que se ve acá tenemos un pent-2-silamina. Esta es nomenclatura común, esta se llama estructurada. Y la otra, la IUPAC, sería una pentan-2-amina o 2-pentanamina, como usted desee. Este 2 se puede intercalar y se puede dejar así intercalado o se puede poner antes del nombre de la amina. 2-pentanamina o pentan-2-amina o pentano-2-amina, como usted desea. Si un radical está repetido varias veces, se ocupa los prefijos di, tri, tetra, como se ocupaba con los sustituyentes. Así, por ejemplo, en este caso tenemos la trimetilamina. Hay 3 metiles y la amina, que es el grupo central. En el segundo caso tengo una etil, metil, propil, amina, por los radicales que están presentes. Y en el tercero de los casos tengo solo 2 sustituyentes y el hidrógeno no se nombra en este caso, ya es parte del nombre amina. Tengo una isopropil metilamina. Como les digo, las aminas se pueden nombrar de varias formas. En este caso también puedo ocupar otro tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC. En el caso de la nomenclatura IUPAC, elegimos la cadena más larga que tenga el grupo amina y nombramos los sustituyentes. Hay una pequeña diferencia. Para el caso de las aminas, tengo que poner posiciones. Es decir, el grupo amino va a estar en una posición específica. Para este caso, por ejemplo, en la primera molécula, tengo una cadena principal, que es esta cadena de un total de 5 carbonos, donde en el carbono 1 está el grupo amina. Aparte de esto, tengo 2 radicales, que serían estos 2 metiles que están acá, que están sustituyendo en el nitrógeno. La posición de los metiles se tiene que tomar como radical en una posición de la molécula que se denomina N. N quiere decir nitrógeno. Así, por ejemplo, en este caso hay 2 metiles puestos en la posición N y la molécula se llamaría NN dimetil pentanamina. NN dimetil pentanamina. Si existe más de un nitrógeno en la molécula, tengo que nombrar sucesivamente los nitrógenos. Así, el primer nitrógeno que yo tome va a ser N normal y el segundo nitrógeno va a ser N'. Para este caso hay un metil en la N normal y hay un metil en la N'. Así que el nombre sería N, N', dimetil, porque son en total 2 metiles, pentano 1,5-diamina. Pentano porque la cadena es de 5. En la posición 1 hay un grupo amino, en la posición 5 hay otro grupo amino, diamina. Las aminas tienen prioridad sobre ciertos grupos funcionales, pero no sobre todos. Así, si en la molécula
molécula existe cualquier grupo oxigenado o cualquier grupo que lleva más predominancia, la amina se va a llamar simplemente con la palabra amino como sustituyente en el carbono donde se encuentra, así como el alcohol se llama hidroxi como sustituyente. ¿Quiénes tienen prioridad sobre las aminas? Tienen prioridad los alcoholes, los aldehídos, cetonas, ácidos y derivados de ácido. Todas las sustancias oxigenadas que no sean éteres tienen prioridad sobre las aminas. Los éteres, acuérdense de que solo tienen prioridad si se encuentran presentes como el único grupo funcional. Ahí sí puedo nombrar como éter, de lo contrario no. En el caso de los tioles, el azufre no lleva prioridad antes que el nitrógeno. Básicamente lo que seguimos es la regla del Chomps. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Chomps. Esa es la prioridad en que se nombra. Para el caso del oxígeno, el oxígeno lleva prioridad sobre el nitrógeno, mientras no sea un éter. Repito nuevamente, mientras no sea un éter. Si es éter, el éter de por sí carece de prioridad a la hora de nombrar. Entonces los tioles llevan menos prioridad que las aminas. También en la nomenclatura común solo ponemos los sustituyentes que se encuentran y ponemos cuántas veces está. Para el caso, en esta arilamina habrían dos feniles en la posición N. En este caso no se nombra porque es la cadena principal. Difenilamina. Amina es esta parte de acá. En este caso tenemos trimetilamina. Trietilamina. Normalmente cuando esté la amina aromática, todas van a ser derivados de la anilina, aunque también se puede llamar aminobenceno. Es preferible que se aprendan el nombre de anilina y que se lo aprendan como anilina porque es más ocupado, muchísimo más ocupado que para el caso Normalmente las aminas siempre ya vieron que se nombran con la palabra amina o amino. Sin embargo, cuando tengamos una amina de tipo heterocíclica, la cosa va a cambiar. Una amina heterocíclica se trata básicamente como que fuera un epóxido, un éter heterocíclico. Para el caso del epóxido se ponía la palabra oxa. Oxa es clásico del epóxido. Para el caso del azufre lo llamamos tía. Para el caso del nitrógeno se llama aza. Así es que es la diferencia entre los dos. Por ejemplo, yo puedo tener un epóxido y este oxígeno de acá lo voy a llamar oxa. Puedo tener un nitrógeno. A este nitrógeno de acá lo voy a llamar aza. O puedo tener un azufre, que en todo caso a ese azufre de ahí lo llamo tía. Están los tres tipos, tienen que aprenderse y la prioridad es esa. Siempre oxígeno tiene prioridad sobre nitrógeno y nitrógeno tiene prioridad sobre azufre. Muchas aminas heterocíclicas llevan anillos parentales, así que hay una serie de nombres que nos tenemos que memorizar un poco debido a que son bastante importantes. ¿Qué tan importante es el grupo amina en las moléculas? Como les digo, cuando hablamos de farmacología, como todas las aminas funcionan con los neuroreceptores, sirven como neurotransmisores, por eso son muy ocupados para el cerebro. Especialmente están ocupados para inducir ciertos estados en el cuerpo humano. Así, coenzimas como el sulfato de piridoxal tienen grupo aza.
Otras como por ejemplo el sildenafil, que se conoce comúnmente como Viagra, también es una sustancia aminada. Incluso el grupo que está en la sangre, que es el grupo hemo, la parte del hemo constituye el pirrol. El pirrol está presente en el anillo del grupo hemo y es indispensable para que podamos tener hemoglobina en nuestros glóbulos rojos. Las aminas heterocíclicas sirven muchos medicamentos, así medicamentos antiúlceras. También tienen grupos aminas. Igualmente sedantes tienen grupos aminas, aunque en el caso de los sedantes acuérdense de que entramos en dos grupos. Están los sedantes que son a partir de aminas, que son estos que estamos viendo, como por ejemplo este de acá. O también tenemos el caso de los éteres que sirven especialmente como sedantes y que también inducen el sueño de una persona. Las aminas heterocíclicas, como ya vieron anteriormente, también se encuentran las derivadas de la morfina, que son las opiáceas, que también constituyen un grupo de drogas bastante importante, no solo porque se ocupan como medicamentos que tienden a hacer efectos diversos dentro del cuerpo, sino que también que se ocupan como drogas recreativas que generan una serie de problemas en la persona. Por lo tanto, es necesario conocerlas porque muchas personas llegan con sobredosis de este tipo de sustancias. Así, por ejemplo, si yo quisiera catalogar estas drogas y quisiera saber si es una opiácea, todas las opiáceas llevan una regla, que es la regla de la morfina. Siempre van a tener un anillo aromático, así como este que está acá, unido a un carbono de tipo cuaternario, que es este de acá, unido a otros dos carbonos, que son estos dos carbonos de acá, y esto está unido a una amina cuaternaria, una amina terciaria, que es esa amina que está ahí. Así, por ejemplo, la metadona es derivada del opio, es una opiácea. Está la amina terciaria, hay anillos aromáticos, está un carbono cuaternario y es un derivado del opio. Así tenemos otras opiáceas, por ejemplo, el caso de la morfina directamente, siempre sigue la regla. Está el anillo aromático, está el carbono cuaternario, está la amina terciaria, así que también sigue la regla de la misma morfina. La codeína es otro derivado de la morfina y la heroína también es otra droga que es derivada de la morfina. Todas estas drogas, acuérdense que son malas para la salud, tenemos que evitarlas en la medida de lo posible. Se dice si algunas tienen efectos médicos, pero el uso es bastante restringido porque es bastante adictivo y usted no quiere que su paciente se vuelva adicto a este tipo de drogas. Las aminas con múltiples grupos también se pueden nombrar bajo la regla de la ASA. Así, por ejemplo, las aminas heterocíclicas directamente se le pone AZA y el nombre del ciclo, así como hacíamos con el OXA y el nombre del ciclo en el caso de los éteres. En el caso de existir dos grupos aminas, también se puede ocupar una regla alterna donde se nombra la cadena principal y se le pone qué sustituyentes están con el grupo AZA. Esto no se puede hacer en los éteres, pero sí es aprobado en la UPAC en el caso de las aminas. Así, por ejemplo, yo puedo contar acá una cadena de 9 carbonos, sería un nonano, pero ese nonano en el carbono 2 y en el 8 tiene grupos AZA, grupos amina. Entonces lo puedo nombrar como 2,8 diaza. Eh, Aunque no es del todo correcto, esto casi no se ocupa, pero hay algunos autores que sí lo ocupan porque es avalado por la UPAC. Lo más normal es que se nombre como amina para que aparezca la palabra amina. Decir la palabra amina directamente pone en relación a la persona que está leyendo la fórmula de qué tipo de compuesto está hablando, con qué está tratando.
Muchas aminas heterocíclicas tienen núcleos, tienen anillos que son anillos base. Y eso es lo importante de acá, de que tenemos que aprendernos de memoria esos anillos base. Esto nos va a servir mucho tanto en bioquímica como en la parte de farmacología. Así que esperaría que nos aprendamos una serie de nombres que son básicos para poder entender estas sustancias. Así, por ejemplo, algo parecido al benceno es el caso de la piridina, algo parecido al furano es el pirrol. Tenemos a la quinolina, que es básicamente como un naftaleno, solo que con el grupo amino. Tenemos el caso del imidazol, que también se parece un poquito al furano, solo que tiene este otro nitrógeno en esa posición, en la posición 3. Otro anillo que hay que aprenderse es el anillo de Lindol, que es este de acá. Este es importante porque parte de muchos de los compuestos que tiene el cuerpo humano, el indol forma parte de ellos. Es un producto que se genera por acción de algunas bacterias, especialmente el caso de la Escherichia coli. Para el caso del ser humano, que es común en el colon, cuando ésta empieza a descomponer a las sustancias que están presentes en los intestinos, normalmente generan gases que cuando una persona tiene flatulencia son los que apestan. Así que el indol es parte de ese mal olor que se genera en las flatulencias. Tal vez ya lo conozcan. Este de acá es bastante importante porque normalmente muestra la presencia de esa bacteria, la Escherichia coli. La Escherichia coli, estando en el colon humano, es parte de la flora normal del intestino. Sin embargo, cuando se encuentra fuera del intestino, esta bacteria es un poquito más agresiva y no solo eso, también nos sirve como muestra para saber si un alimento está contaminado. Por ejemplo, usted no sabe que tiene el intestino otra persona. Si una persona, si este indol, este Escherichia coli, se encuentra presente dentro de un alimento, normalmente, como el Escherichia coli es normal del colon, se puede atribuir a que la persona no se ha lavado las manos antes de cocinar los alimentos. Entonces usted se puede ver afectado por cualquier bacteria que tenía esa persona. Esto es bastante importante porque nos puede dar una idea de una contaminación microbiana en los alimentos, que puede ser un foco de infección para el desarrollo de alguna enfermedad. Entonces, este se ocupa mucho como indicador, la prueba del indol, especialmente para detectar a la Escherichia coli, que es la que genera ese tipo de contaminación. Así también en el agua se puede encontrar el indol. Si se encuentra la Escherichia coli, también va a haber indol. Si encuentro el Escherichia coli dentro de un cuerpo de agua, inmediatamente tengo que pensar en que se ha colado agua de alcantarilla o alguien se ha hecho dentro de la fuente de agua y eso ha contaminado todo el agua. Como les digo, la Escherichia coli es normal del colon, pero solo de ahí, del colon de cualquier ser vivo. Así que puede haber una contaminación fecal en el agua y por eso es que siempre se le hace prueba del indol a los cuerpos de agua como parte del saneamiento. Otra sustancia que es muy común en medicamentos es la pirimidina, que se parece mucho a la peridina. La diferencia es que en posiciones 1-3 está un segundo nitrógeno. Así que tenemos al pirrol, a la piridina, a la pirimidina, a la pirrolidina, que sería derivado del pirrol, pirrolidina sin los dobles enlaces, la piperidina, que se parece mucho a la piridina, y la purina, que básicamente se parece un poquito al indol, solo que con otros enlaces adicionales. Todo esto lo tenemos que aprender, porque, como ya les digo, en bioquímica se ve mucho de las sustancias nitrogenadas, y para el caso de las purinas es una serie de sustancias que son normales del ADN y de la descomposición del ADN, así que es necesario aprenderse todos estos anillos para que no tengamos problemas en otras asignaturas. Aquí hay otros nombres,
destacar la piperacina, que se llama así porque está en un asa adicional, como la piperidina, pero con un asa adicional, piperacina. Bien, acá hay un par de ejercicios para que puedan desarrollar y así tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Adicionalmente, les voy a presentar la guía para que puedan trabajar. Por favor, intenten hacer estos ejercicios como consulta. Aquí hay unas páginas donde podemos consultar también ejercicios sobre este tema. También químicoorgánica.net, de donde he tomado estas fórmulas que están presentes acá. Y tenemos otras sustancias para que ustedes hagan los dibujitos de las fórmulas. Especialmente trabajen mucho con las fórmulas semidesarrolladas o esqueléticas, porque es más común ver eso en las fórmulas, pero no hacer fórmulas de... Bien, estos ejercicios son tomados de otra literatura. También los pueden hacer. Esto es especial, es importante porque nos vamos a aprender estos nombres comunes de los anillos heterocíclicos. Así que con esto me despido. Tengan feliz día y por favor intenten hacer los ejercicios para poder tener una mejor comprensión. Igualmente acuérdense que están los medios de comunicación, pueden dejar sus preguntas en el video de YouTube y con esto me despido y nos vemos a la próxima, donde vamos a trabajar sobre las reacciones de las aminas. Feliz día.